Mi nombre es César Tachad. Yo soy nacido en Nubaque, Cundinamarca. Bueno, mi matrimonio no fue aquí. Yo traje a la señora de Cundinamarca, ella era de Tenjo. Yo era de Nubaque, como lo dije. Entonces nosotros nos casamos con ella en el 1960. Yo ya estaba aquí prácticamente, me había ubicado ya, estaba trabajando un poco mejor. Y los matrimonios aquí existían, en esa época se traía la cerveza de Bogotá en costales, empacado en costales, se bajaba la cerveza en Villavicencio y en Villavicencio se transportaba para acá, en La Urraca, en Aida o en Laica. Eran las tres empresas de transportes que había aquí. Ahora, cuando en esa época había un enfermo, el aeropuerto no es donde es actualmente, era lo contrario. Del lado de La Paz hacia donde está el ejército, ahí era la cabecera de la pista. Entonces ahí aterrizaban los aviones con la carga cuando traían. Cuando se presentaba una emergencia que bajaban esos aviones a Mitú, entonces salía uno de esa parte de la cabecera con una sábana blanca y le hacía señas. Entonces el avión cuando subía entraba a ver qué era la emergencia que se presentaba. Esas eran las señales para poder entrar el avión. Porque aquí no entraba avión tampoco, sino es como le digo, en esa época era Avianca, pero venía cada 15 días. Entonces se presentaba una emergencia, una urgencia, cualquier cosa, entonces esa era la señal para que el avión que bajara a Mitú o para Yabarate, para esa parte, entonces de subida entraba a ver qué era la emergencia. Esa era la comunicación aérea, que era, como le digo, en esa época. No teníamos más. Ya cuando, después ya que hubo nuevamente el comisario más, que me acuerdo mucho, el comisario más importante que le dio vida al Guaviare, fue don Hernando González Villamizar. Él trajo, como ya me parece que hice un relato sobre eso, la comisión de Agustín Codazzi. Él trajo y dijo, no quiero ver un caserío, quiero ver una ciudad. Y lo que es el Guaviare, se le debe afinado. Él trajo eso, trajo la caja agraria y trajo a Satena. Satena venía y era por cuenta del gobierno, que es militar. Ya después lo volvieron comercial porque ya no venían aquí con beneficio de la región, sino era por la platica. Por eso Satena se volvió comercial. Ya después, entonces con el tiempo ya el transporte también antes de entrar así todo eso, el viaje era aquí por el río, que tenía uno que llegar directamente en canoa. El único transportador que había aquí era Sarmiento, se me olvidó el nombre en este momento, hijo del finado Reinaldo Sarmiento. Él tenía un bongo que llamaban en esa época el motorcito y con eso subía uno hasta Puerto Lleras. No, inclusive ni entraba uno a Puerto Rico si no era directo a Puerto Lleras, pero eso en emergencias. Después ya comenzaban a entrar en embarcaciones y ya entró las voladoras, pero era por agua hasta Puerto Lleras, Puerto Rico y Puerto Lleras. Ya con el tiempo ya entró la Macarena. Entró la Macarena, pero a veces le tocaba a uno, cuando le tocaba en el cielo la Macarena y el tiempo estaba muy feo, le tocaba dormir en la sabana porque quedaba uno enterrado. Nosotros los hombres nos tocábamos a bajar y con una manila larga ayudarla a jalar para sacarla, enterrarla y ya amanecía uno. Entonces ya fue cuando ya entró la Macarena, ya en vida de Hernando González Villamizar, que estaba Monseñor Belarmino, que a donde estoy diciendo ahorita, donde la vía principal del retorno para salida para Bogotá, eso pertenecía a la misión, que llamaban eso lo tenía la misión encerrado, en alambre. Entonces don Hernando González le propuso a Monseñor Belarmino que dejara hacer la carretera. Él no permitió. Tuvieron discusiones y tuvieron bueno, hasta que al fin un tiempo llegó un día y ya el ingeniero general era don Miguel Cuervo Araoz, era el ingeniero.
ya trajeron maquinaria por el río. Ya en una lancha grande trajeron maquinaria por el río. El que manejaba el bulldozer le decíamos el mono aguacate. Era el bulldocero. Ya trajeron entonces la maquinaria. Entonces, inclusive cuando eso de don Hernando González Villamizar, que ya comenzó a abrir la carretera a Caño Grande, en el tractor queda uno pasando el Puenturito y queda uno enterrado. Ahí le tocaba a uno dejar el tractor para el otro día ir a sacarlo. ¿Cómo sería en esa época que esto era? Bueno, entonces ya trajo la Caja Agraria, trajo eso, inclusive Hernando trajo un comisariato que se llamaba en esa época y el que manejaba el comisariato se llamaba Luis Angarita, que todavía hay descendencia de él aquí, existe todavía. Inclusive existe una hija de don Puno González, que es la mamá de los Angarita. Bueno, ya comenzó entonces poco a poco con el movimiento, ya la entrada de los carros acá, pero entonces ya comenzaron a abrir la carretera. La carretera no es por donde es ahora. La carretera entraba por la parte de arriba donde es el comando del ejército. Allá por la parte de allá entraban los carros. Los Luis de la Macarena, como de cuento, entonces en esa época nos tocaba, era así en esa época. Ya entonces cuando ya esto ya se dividió, esto ya que la comisaría del Guainía y la comisaría del Guaviare, entonces un representante de aquí del Guaviare, que ya existía, ya estaba don Nevio Echeverri, ya comenzaron a entrar comerciales, don Hernando Rodríguez, que fue uno de los principales promotores que tuvo almacenes aquí, y los Arciniegas, fueron los primeros almacenes que entraron aquí a trabajar. Entonces ellos ya comenzaron a trabajar y a entrar, entonces ya comenzaban a haber comercio y a haber comida, ya es muy distinto. Entonces cuando con el tiempo don Hernando González volvió a dialogar con Monseñor y él les dijo que sí, entonces ya iban a trabajar cuando dijo no, ya no les dejo hacer la carretera. Bueno, otra vez hicieron el diálogo con Monseñor Belarmino y Hernando González Villamizar, que ya juntos son finaditos. Al fin Monseñor se dio, cuando Monseñor le dijo que sí, ya don Miguel Cuervo Araos y el mono Aguacate, inmediatamente don Hernando los llamó y les dijo, y inmediatamente metieron el bulldozer y sí, se llevaron el alambrado. Cuando ya Monseñor pensó a volver a impedir, ya estaba abierta la carretera. Ahí fue cuando se comenzó. Entonces fue cuando, no recuerdo el nombre del senador, representante que había aquí del Guaviare, fue cuando luchó para hacer la carretera, el puente y la luz, que a él se le dé, que desafortunadamente cometió su error y tuvo su problema. Pero gracias a Dios, a todos ellos se les debe lo que es el Guaviare hoy día. La buena carretera, la luz y el gas entró con tiempo después. Sí, en esa época había mucho pescado, entonces se sacaba el pescado y se salaba para sacarlo a Bogotá, para Semana Santa. Esa era la pesca se hacía era para eso, para sacarla, para llevar para Bogotá, para vender en avión, porque no había carretera, y no había movimiento de transporte por el río, entonces se sacaba en avión hasta Bogotá y se vendía en Bogotá. Sí, es cierto, en las islas quedaban el pescado, las cabezas de pescado y el espinazo, porque uno se daba gusto comer de cualquier clase de pescado y en cualquier forma. Es cierto, uno en esa época iba en las canoas y con el ruido del canalete, porque no eran motores sino era canalete, entonces el pescado saltaba y entre las canoas quedaban. Entonces eso es lo que la gente se mantenía mucho aquí. Y había las plataneritas, y entonces iba uno y cortaba un racimo de plátanos y hacía sus sancochos.
aquí. Entonces no se sufría por la comida en esa especie. Pero por ejemplo lo que era la panela, la sal, todo eso, no lo había. Entonces escasamente se mantenía, era porque la misión traía para abastecer al pueblo. Hacían intercambios de la comida. Inclusive yo cuando ya con el tiempo, con todo ese matrimonio, con mi finada, entonces me vinimos a vivir aquí y nosotros montamos un restaurantico y teníamos el negocio con el ejército, el intercambio. No era que ni ellos nos vendían ni nosotros les vendíamos, sino era intercambio. Yo les daba gallinas, los huevos, inclusive tuvimos con una señora, teníamos marraneras, entonces ellos nos daban al mercado y nosotros les suministrábamos el alimento de la carne. En esa época también existía ya muy poco, ya con el tiempo ya que se fue acabando esto, ya el matadero existía aquí detrás del hospital, ya había un matadero. Ya eso ya fue con el tiempo de los nuevos comisarios. En esa época la iglesia construida en madera, era como le estoy diciendo, era una capilla, prácticamente era, como dijéramos, una casa, pero no muy bonita ni nada, y el piso era en tabla. Y el techo era en zinc, era mucho más pequeña, la mitad de lo que es actualmente, que hoy día es una belleza de catedral que tenemos y del obispo. Porque esto no era era simplemente lo que decía era un corregimiento, esto era un corregimiento. Eso existía ahí. Entonces, a continuación, era en madera también lo que llamábamos en esa época la casa cural, o se llama todavía la casa cural. Ya después con el tiempo, entonces ya se fue reformando la casa cural, que ya fue por otros sacerdotes, también estaba Monseñor Belarmino, ya hizo lo que es actualmente la casa cural en construcción metálica, en madera, en concreto. Soluciones a su servicio.